Queridos amigos, hoy deseo hablarles con todo mi corazón, como si alguien estuviera sentado frente a ustedes y preguntara, ¿por qué hay momentos en los que la oscuridad del alma se vuelve tan pesada que casi nos falta el aire y sin embargo, una simple palabra de gratitud puede abrir paso a la luz? ¿Qué es lo que hace que un canto sencillo pronunciado mientras las lágrimas aún no han terminado de caer sea capaz de desordenar los planes del mal en el camino de la fe? Cada uno de nosotros atraviesa valles sombríos, días de cansancio, instantes en los que parece que ya no queda fuerza para levantarse. Pero justamente allí, en medio de los quiebres y de la sequedad interior, el Señor nos invita a descubrir un misterio poderoso, la fuerza de la alabanza que brota de un corazón humilde y confiado. Hoy nos adentraremos en la pregunta, ¿por qué hay alabanzas que hacen temblar al enemigo? ¿Y cómo podemos vivir esa verdad cada día? Esto no es solo una lección teórica, es un viaje de renovación interior, una llamada a la conversión para que nuestro corazón se convierta en una casa de luz. Antes de entrar en cada parte, te invito a abrir el alma y dejar que la palabra de Dios toque lo más íntimo de tu interior. No olvides dejar un comentario, compartir, suscribirte al canal y unirte a la comunidad de fe para que juntos podamos caminar en este sendero espiritual. Déjenme comenzar con una escena sencilla pero profundamente reveladora. Una mañana vi a una mujer anciana sentada en la cocina de su casa. Tenía entre las manos una taza de té caliente y en la ventana entraba esa luz tímida del amanecer. Ella tarareaba un canto antiguo de esos que aprendió cuando era niña. No lo hacía porque la vida estuviera fácil ni porque todo estuviera en orden. Lo hacía por fidelidad. Fidelidad a Dios, a la esperanza, a esa vida que insiste en brotar incluso cuando nuestros días parecen áridos. Y mientras la observaba me di cuenta de algo: en ese canto sencillo había un poder que el mal no puede soportar. Porque existe una alabanza que limpia el ambiente, que reorganiza el corazón, que aleja lo que nos quiere destruir. Y hoy quiero hablarle de esa alabanza con la serenidad de quien sabe que la verdad libera. Muchos creen que alabar es gritar, hacer ruido, generar emoción para espantar el miedo. No, queridos amigos, la alabanza que el enemigo teme no nace del ruido, nace de la voluntad ordenada, del corazón que decidió confiar en Dios, aunque no entienda todo, aunque la cruz pese, aunque la respuesta todavía no haya llegado. Es la alabanza de quien tiene libertad interior, de quien no vive esclavo de lo que siente en cada momento, sino arraigado en la verdad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros a sus ojos. Esa alabanza nace de la fe madura, no de la euforia pasajera. Por eso el demonio no le tiene miedo a su emoción, le tiene miedo a su coherencia. No teme su entusiasmo del domingo, pero tiembla ante su capacidad de levantarse un lunes gris, mirar al cielo y decir: Padre, gracias, tú estás conmigo. Porque el mal se alimenta de confusión, de resentimiento, de desesperanza. Trabaja sin descanso para cerrar su corazón, para hacerle creer que Dios lo ha abandonado, que la vida es injusta, que no hay salida. Pero ¿sabe qué destruye ese plan? No siempre un milagro espectacular, sino su acto simple, sereno, firme de decir: yo confío, yo agradezco, yo alabo, no porque todo esté resuelto, sino porque sé en quién he creído. Cuando en su casa hay un corazón agradecido, cuando su boca reconoce la bondad de Dios, no solo por lo que ha recibido, sino por quien es Él, algo se mueve en la atmósfera espiritual de su hogar. La mentira pierde fuerza, el miedo retrocede, la envidia se desarma, porque la alabanza verdadera es un acto de profunda humildad, es reconocer que todo es gracia. Y allí, en esa actitud, no hay espacio para el orgullo herido que genera resentimiento, ni para la autosuficiencia que nos aparta de Dios. Piense por un momento en una persona que vive atormentada, repasando una y otra vez todas las injusticias que ha sufrido. Ese corazón se encierra, se seca, se endurece. Y queridos amigos, un corazón así se convierte en terreno fértil para el enemigo, porque allí no entra la luz, no entra el aire, no entra la esperanza. La queja constante abre la puerta a la desolación. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que usted no tenga derecho a sentir dolor. Claro que lo tiene. Tiene derecho a llorar, a reconocer la injusticia, a lamentarse ante Dios. Pero una cosa es reconocer el dolor y otra muy distinta es instalarse en él. Una cosa es llorar y otra es dejar que el lamento gobierne su vida. Porque no todo llanto es igual. Usted lo sabe. Yo lo he visto. Existe una diferencia profunda entre el llanto que busca a Dios y el llanto que se encierra sobre sí mismo, que se revela, que acusa, que rechaza el consuelo. El primer llanto abre la puerta a la gracia, el segundo la cierra con cerrojo. La alabanza verdadera no niega el dolor, lo ofrece.
No pretende fingir que todo va bien, pero confía en aquel que puede hacer que todo coopere para el bien de quienes lo aman. Y queridos amigos, cuando uno ofrece su dolor, cuando uno confía incluso en medio de la herida, algo se transforma. El sufrimiento deja de ser un peso inútil y se convierte en camino. La cruz deja de sentirse como maldición y empieza a ser instrumento de redención, y exactamente eso el enemigo no puede soportarlo. Que usted convierta su dolor en ofrenda, que alabe en medio del valle oscuro, que siga caminando aunque el suelo esté difícil. Recuerdo el caso de un hombre que perdió su empleo. Los primeros días estaban llenos de incertidumbre. Tenía familia, cuentas, responsabilidades, y la tentación de hundirse en la ira, en la autocompasión, en la sensación de fracaso, era enorme. Pero él había aprendido algo esencial: Dios es fiel incluso cuando las circunstancias no lo son. Así que hizo algo que sonó absurdo para muchos: comenzó a agradecer. Agradecer por la salud, por su familia, por la fe, por cada pequeño bien que aún tenía. Agradecer porque Dios no lo había abandonado. Agradecer porque la vida continuaba y la esperanza era posible. Y no era un agradecimiento fingido de esos que pronunciamos para parecer espirituales, no. Era un agradecimiento sincero, fruto de una voluntad formada de un corazón educado para no dejarse vencer por la amargura. Y poco a poco esa actitud de alabanza empezó a reordenar su visión. Se abrieron caminos inesperados. Aparecieron oportunidades que jamás habría percibido si se hubiera encerrado en la queja. No fue magia, fue coherencia entre fe y vida. Porque cuando entendemos correctamente lo que muchos llaman ley de atracción, sin ingenuidad ni esoterismo barato, descubrimos que hay algo de verdad. La disposición interior influye profundamente en lo que vemos, en lo que elegimos, en lo que nos acerca o nos aleja de ciertas realidades. Un corazón agradecido ve posibilidades donde un corazón amargado solo ve imposibilidades. Un corazón que sabe alabar está abierto para recibir, para percibir, para actuar con libertad. No porque la alabanza produzca recompensas automáticas, sino porque la gratitud limpia los ojos del alma y nos permite ver mejor los caminos que Dios prepara. Y créame, el enemigo trabaja día y noche para que usted no vea esos caminos. Quiere que fije su mirada únicamente en lo que falta, en lo que falló, en lo que todavía no ocurrió. Quiere que contemple solo la escasez, la injusticia, el dolor, y que se quede ahí detenido, rumiando, desesperanzado, porque cuando usted vive así, Él controla su percepción. Puede hacerle creer que Dios lo ha olvidado, que nada tiene sentido, que no hay salida, y esa mentira, si usted la acepta, lo paraliza. Pero cuando usted alaba, cuando usted agradece, cuando proclama la bondad de Dios aunque no vea la solución completa, rompe esa parálisis. Declara que la esperanza es posible, que la fe es real, que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y en esa declaración hay una fuerza espiritual enorme. Es elegir la verdad en lugar de la mentira, la luz en lugar de la sombra, la confianza en lugar de la desesperación. Y el enemigo, queridos amigos, huye de esa luz. Huyo siempre. Huye como la rata que corre despavorida cuando encendemos la lámpara en un sótano oscuro, porque existe una casa donde habita la alabanza, donde las tinieblas no tienen permiso de quedarse. Me refiero a ese espacio interior donde usted vive realmente, allí donde nacen sus palabras, sus decisiones, sus reacciones, allí donde usted enfrenta el dolor, celebra la alegría y guarda silencios que solo Dios conoce. Cuando el corazón es una casa habitada por la gratitud, por la confianza, por la certeza de que Dios es bueno, siempre, querido amigo, todo cambia. Esa casa tiene otro aire, otra luz, otra música. Las palabras que salen de allí llevan paz. Las decisiones que nacen de allí tienen firmeza y misericordia. El modo de enfrentar los problemas se vuelve más sereno, más sabio, más lleno de esperanza. Y ese clima interior termina reflejándose en todo, en cómo tratamos a las personas, en cómo afrontamos las dificultades, en cómo esperamos lo que aún no llega. No es verdad que cuando uno vive desde la gratitud, incluso los días grises parecen menos pesados, pero pensemos por un momento en lo contrario. Pensemos en una familia donde la queja es la lengua materna, donde cada conversación es una lista interminable de problemas, donde nadie reconoce ningún bien recibido. Esa casa, queridos amigos, está enferma. Y no es la pobreza lo que la enferma ni la falta de salud perfecta, es la falta de gratitud. Porque la ingratitud envenena todo lo que toca. Convierte pequeños contratiempos en tragedias, transforma malentendidos en rupturas dolorosas, vuelve el cansancio simple en desesperación profunda. En esa atmósfera envenenada, el mal se siente cómodo, se mueve libremente, siembra división, resentimiento, desconfianza. ¿Cuántas veces lo hemos visto en hogares donde nadie dice gracias y todos solo reclaman? Sin embargo, existe otro tipo de casa.
Una donde sí hay dificultades, porque todos las tenemos, pero donde también hay gratitud. Donde se reconoce cada pequeño milagro cotidiano, el pan en la mesa, el abrazo apretado, la palabra que consuela, la fuerza inesperada para continuar un día más. Una casa donde se alaba a Dios no solo cuando todo va bien, sino también en los momentos de aprieto, porque se sabe que Él está presente siempre conduciendo cada detalle con sabiduría infinita. Y en esa casa, queridos amigos, el aire es otro. Los niños respiran esperanza. Los adultos enfrentan las crisis con más serenidad. Y cuando el mal intenta entrar, encuentra las puertas cerradas porque allí habita la luz. ¿Y dónde está la clave de esa diferencia? En la voluntad educada, en la decisión consciente de no permitir que las emociones negativas dominen el corazón, de no entregar el timón de la vida al miedo, a la ira, a la envidia. La voluntad para alabar, queridos amigos, se educa. Igual que cualquier virtud, no nace hecha, no sucede de manera automática. Es cuestión de ejercicio, de repetición, de fidelidad. Es la decisión que se toma cada mañana. Hoy voy a agradecer, hoy voy a reconocer la bondad de Dios, hoy voy a alabar incluso si el día se presenta difícil. Esa práctica cotidiana fortalece el corazón, crea una disposición habitual, transforma la manera en que miramos la realidad. No se trata de negar los problemas, se trata de no permitir que los problemas sean lo único que vemos. Se trata de mantener la mirada fija en lo esencial. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está conmigo. Y cuando esa verdad habita realmente en el corazón, queridos amigos, las mentiras del enemigo se desarman. El demonio no puede convencerle de que está abandonado si usted vive en la presencia consciente de Dios. No puede hacerle creer que todo está perdido cuando usted sigue esperando contra toda esperanza. Y recordemos algo más, la alabanza verdadera nunca es un acto aislado ni individualista. No es yo y Dios encerrados en un mundo espiritual privado. La alabanza abre la casa del corazón para que otros entren, para que la luz se comparta, para que la esperanza se contagie, porque un corazón agradecido se vuelve un hogar donde muchos pueden descansar. Queridos amigos, ¿qué tipo de casa es hoy su corazón? ¿Una casa oscura habitada por la queja o una casa iluminada por la gratitud? Dios quiere vivir en usted, pero solo entra donde hay espacio, donde hay luz, donde hay un corazón que decide cada día decir: Señor, gracias. Incluso ahora, incluso así, ¿está usted dispuesto a abrir esa puerta? Cuando usted alaba a Dios por la misericordia que lo alcanzó, inevitablemente se vuelve misericordioso con quien tiene al lado. Y esa apertura, querido amigo, trastoca los planes del enemigo porque desarma su estrategia basada en el egoísmo y en el encierro del corazón. Usted ya lo ha visto, el mal se alimenta de la división, de la indiferencia, de esa manera fría de vivir donde cada uno cuida solo de lo suyo. Pero quien vive en la alabanza no puede cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno. Ve al hermano herido y algo dentro se conmueve, percibe la injusticia y se impulsa a actuar según sus posibilidades. No se encierra en su bienestar espiritual, no se refugia en una fe cómoda. Al contrario, se abre para ser instrumento de Dios en un mundo que necesita manos, miradas y corazones disponibles. Y cuando esa apertura se multiplica, queridos amigos, nace algo hermoso, una red real de amor, de fraternidad concreta, de solidaridad verdadera. Justo lo contrario de lo que el demonio desea. Él quiere aislamiento, desconfianza, competencia feroz. La alabanza, en cambio, crea comunión. Piense en el poder de la alabanza comunitaria. Una familia que se sienta a agradecer, que canta, que ora junta, se convierte en un hogar donde algo sobrenatural ocurre. No es simplemente la suma de oraciones individuales, es una presencia nueva, más intensa del Espíritu Santo que habita donde 2 o 3 se reúnen en nombre del Señor. En esa presencia hay luz, hay protección, hay una fuerza silenciosa que sostiene. Y el mal, diga lo que diga, no puede entrar fácilmente en un hogar donde se respira oración, donde la alabanza es sincera, donde todos han decidido, aunque sea con fragilidad, vivir delante de Dios. Pero queridos amigos, para que esa alabanza comunitaria sea verdadera, cada uno debe traer un corazón dispuesto. No basta traer los labios, hace falta coherencia entre lo que se canta y lo que se vive. ¿De qué sirve alabar a Dios en el templo el domingo si el resto de la semana vivimos criticando, engañando, ignorando al necesitado? Esa alabanza es vacía, es ruido sin alma. La alabanza que el demonio teme, la que de verdad sacude sus planes, brota de una vida coherente, de un corazón que busca agradar a Dios en todo, incluso en las pequeñas decisiones que nadie ve. Y aquí quiero tocar un punto delicado pero necesario. Muchos creen que la alabanza es una especie de escudo mágico contra el sufrimiento, como si al cantar un himno ya no fuéramos a enfrentar pruebas, enfermedades, crisis, pérdidas. Esa visión, queridos amigos, es infantil.
A veces hasta el mismo demonio la promueve para después acusar a Dios cuando vienen las dificultades. La alabanza no elimina la cruz, pero nos da fuerza para cargarla. No borra el sufrimiento, pero le da sentido. No ahuyenta la oscuridad, pero enciende una luz capaz de sostenernos cuando pensamos que ya no podemos más. Y esa luz, aunque sea pequeña, es suficiente para iluminar el siguiente paso. No necesitamos ver todo el camino. Basta ver dónde apoyar el pie ahora y confiar en que Dios guía lo que viene después. La alabanza nos mantiene en esa confianza serena, esa certeza íntima de que no caminamos solos, de que cada paso está envuelto por la providencia divina. Permítanme contarles algo. Conocí a una joven que enfrentaba una enfermedad muy dura. Los tratamientos eran agresivos, el futuro incierto. Cualquiera en su situación habría caído en la desesperación, pero ella, con una fe sencilla y profunda que había cultivado desde niña, tomó una decisión sorprendente. Incluso en la enfermedad elegiría alabar a Dios, no para convencerlo de nada, no como un acto teatral, sino desde el corazón. Agradecía los pequeños alivios, la compañía de su familia, la fuerza para vivir un día más. Y aquella alabanza no curó su cuerpo de manera instantánea, pero sí curó algo más profundo, sanó la desesperación, disipó la amargura, venció el miedo paralizante. Su paz desconcertaba a los médicos, su serenidad edificaba a todos los que la rodeaban. Querido amigo, cuando esa mujer finalmente recibió la curación que tanto había suplicado, comprendió algo que muchos nunca llegan a descubrir. Sí, su cuerpo fue sanado, pero el milagro más grande ocurrió antes, silenciosamente en lo más profundo del alma. Fue la alabanza constante la que había cambiado su interior, la que la había anclado en Dios con una fuerza que ningún demonio pudo quebrar. Porque sabe algo, el maligno no soporta un alma que alaba. Puede lanzar temores, dudas, tentaciones, puede susurrar desesperanza, pero no puede destruir a alguien cuya voluntad está firmemente arraigada en Dios. Ahí comienza la derrota del mal. Y esa derrota nace exactamente en el instante en que usted decide alabar contra toda apariencia, incluso cuando las emociones le gritan lo contrario, incluso cuando la lógica humana asegura que no vale la pena seguir. La alabanza verdadera no es ingenuidad, no es cerrar los ojos a la realidad ni repetir frases vacías con una sonrisa fingida, no es esconder las lágrimas bajo un barniz de espiritualidad artificial. La alabanza auténtica mira el dolor a la cara, lo reconoce, lo nombra y se lo entrega a Dios sin miedo. Dice con humildad y confianza: Señor, esto me duele, esto me sobrepasa, no entiendo lo que estás haciendo, pero creo en ti, creo en tu bondad, creo que no me abandonas, y por eso te alabo. Dígame, ¿no es esa una oración profundamente humana, profundamente verdadera? Muchos no comprenden esta dimensión espiritual porque parece contradictoria. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo alabar si aún no he recibido aquello por lo que tanto he pedido? Pero allí, precisamente allí, está la madurez de la fe. La fe infantil celebra solo cuando recibe lo que desea. La fe madura celebra porque conoce el corazón de Dios, incluso cuando las circunstancias no cambian. La fe infantil agradece por los bienes visibles. La fe madura agradece por los bienes eternos, la presencia de Dios, la certeza de ser sus hijos, la esperanza de la vida eterna. Cuando llegamos a ese punto, queridos amigos, el maligno pierde toda su fuerza, porque él se alimenta de nuestras circunstancias adversas, de nuestras frustraciones, de nuestras pérdidas. Usa todo eso para sembrar dudas, para hacernos creer que Dios nos ha abandonado. Pero si usted sigue alabando, aun cuando todo parece contrario, si continúa confiando cuando el horizonte está oscuro, entonces el demonio se queda sin argumentos, sin armas. Se encuentra desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Ahora bien, no piense que esto solo aplica en los grandes momentos dramáticos de la vida. Este combate ocurre también en lo pequeño, en lo cotidiano. ¿Qué hace usted cuando el tráfico lo detiene? Cuando alguien lo trata con dureza, cuando un plan no sale como esperaba. En cada una de esas pequeñas situaciones tiene una elección: refunfuñar o agradecer, quejarse o alabar. Y esas pequeñas decisiones van moldeando su carácter, educando su voluntad, preparando su corazón para pruebas mayores. Porque, queridos amigos, la vida cristiana nunca se presentó como un camino fácil. Cristo mismo nos advirtió: en el mundo tendrán aflicción, pero también nos dio la clave para vencer. Tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. ¿No le parece que ahí está la fuerza que necesitamos? ¿No siente dentro de usted ese llamado a vivir una fe más profunda, más libre, más confiada? Queridos amigos, permítanme acompañarlos ahora a un terreno profundamente espiritual, donde la gracia de Dios toca lo más sensible del corazón humano. Porque la verdadera victoria, esa victoria que Cristo ya conquistó para nosotros, se hace visible en nuestra vida cuando usted
y yo decidimos no ceder nuestro interior al miedo, a la amargura, a la desesperación. ¿Usted se ha dado cuenta de cómo se oscurece el alma cuando permitimos que esos enemigos entren? Y cómo en cambio algo poderoso sucede cuando aún en medio del dolor alzamos la voz para bendecir al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor que nunca cambia. Aquí llegamos a un punto decisivo. La alabanza auténtica está profundamente unida a la humildad. Es imposible alabar de verdad sin reconocer primero que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo, que la vida es don, que el aliento es gracia, que el día que comienza es misericordia pura. Alabar es decir con el corazón: Señor, sin ti no soy nada, sin ti no tengo nada, sin ti no puedo nada. Y créame, querido amigo, el demonio padre de la soberbia no soporta esta postura. Huye de la humildad como la noche huye del amanecer. Porque mientras estemos instalados en el orgullo, creyendo que merecemos más, que nos bastamos a nosotros mismos, que nuestros planes son mejores que los de Dios, entonces sí, estaremos vulnerables, expuestos, frágiles. El orgullo cierra las puertas de la gracia. Nos hace sentir autosuficientes por fuera, pero nos deja quebrados por dentro. En cambio, cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, cuando nos rendimos sin máscaras, sin excusas, sin falsas apariencias, entonces Él nos levanta. Entonces la gracia fluye como un río que limpia, fortalece y renueva. Entonces la protección divina envuelve la vida entera y la alabanza se convierte en el fruto natural de un corazón humilde, un corazón que sabe quién es Dios y quién es uno mismo. Cuando alabo, querido amigo, estoy diciendo algo profundamente transformador. Tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio, yo no. Tú eres fuerte y yo necesito tu fuerza. Me entrego a ti, dependo de ti, confío en ti. Y fíjese qué misterio tan hermoso. En esa entrega no hay derrota, hay poder. En esa rendición no hay debilidad, hay victoria. Porque nadie que se abandona verdaderamente en las manos de Dios puede ser vencido por el mal. La humildad abre puertas que la soberbia mantiene cerradas durante años. Permítame compartirle algo que presencié una pareja que estaba al borde de la separación. El hogar que un día fue refugio se había transformado en campo de batalla. Años de heridas acumuladas, silencios tensos, decepciones no resueltas. Cada uno cargaba su lista de quejas, de argumentos, de razones para no ceder. El ambiente de la casa era pesado, casi irrespirable. Y sin embargo, en medio de ese desierto todavía conservaban un hilo de fe. Alguien inspirado por Dios les propuso algo que les pareció absurdo: comenzar a alabar a Dios juntos cada noche antes de dormir. No porque tuvieran ganas ni porque estuvieran bien, sino como un acto de obediencia, como un ejercicio de voluntad espiritual. Y aceptaron a medias, con resistencia, con el corazón cerrado, con gestos duros y pocas palabras, pero fueron fieles. Noche tras noche, aunque durante el día casi no se hablaran, se arrodillaban y daban gracias. Agradecían por lo poco, por lo básico, por la salud, por los hijos, por el techo que aún compartían, y Dios comenzó a actuar. No con fuegos artificiales, no con milagros instantáneos, sino con la delicadeza de quien sabe tocar lo profundo sin hacer ruido. La alabanza fue suavizando lo que estaba endurecido. La gratitud abrió espacio donde antes solo había reproches. La presencia de Dios invocada día tras día empezó a sanar heridas viejas, esas que ambos creían irreparables. No fue rápido, no fue fácil, pero fue verdadero. Hoy esa pareja tiene un matrimonio restaurado, no porque ignoren su historia, sino porque permitieron que Dios entrara en ella. Aprendieron a ponerlo en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, y ahí descubrieron una paz que no habían conocido jamás. Queridos amigos, usted y yo sabemos que no basta construir sobre emociones pasajeras. Las emociones van y vienen, suben y bajan, nos levantan un día y nos dejan caer al siguiente. Pero la fe es un cimiento firme, una roca que no se mueve. Por eso reconstruir la vida sobre la fe y no sobre los sentimientos es un acto de sabiduría espiritual. ¿Y sabe qué sucede cuando lo hacemos? Que descubrimos el poder de una alabanza perseverante. Una alabanza que no se rinde, que sigue adelante incluso cuando no ve resultados inmediatos. Muchos no comprenden esta profundidad porque parece contradictoria. ¿Cómo puede uno alabar en medio del dolor? Querido amigo, quizá usted mismo se ha preguntado: ¿cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Y sin embargo, precisamente ahí se revela la madurez de la fe. La fe infantil solo canta cuando recibe lo que quiere. La fe madura canta porque conoce la bondad de Dios, aunque todo alrededor parezca oscuro. La fe infantil agradece bienes materiales. La fe madura agradece el mayor de todos los dones, la presencia amorosa de Dios, la dignidad de ser sus hijos, la esperanza de la vida eterna.
Cuando el alma llega a ese nivel, el demonio pierde fuerza, pierde terreno, pierde control, porque su arma más fuerte es hacernos interpretar las circunstancias adversas como signos de abandono. Pero si usted alaba incluso en la adversidad, si confía, aun cuando todo parece contrario, el enemigo se queda sin argumento. Queda desarmado frente a una fe que no depende de apariencias, sino de una verdad eterna. Queridos amigos, llevemos esta enseñanza a lo concreto, no solo a las grandes tragedias, sino a las pequeñas incomodidades diarias, el tráfico que nos irrita, la persona que nos trata mal sin razón, el plan que se desmorona, la mala noticia inesperada, la tensión que sentimos al final del día. En cada uno de esos momentos tenemos dos caminos: refunfuñar o agradecer, quejarnos o alabar. Lo que elegimos ahí en lo cotidiano va moldeando nuestro carácter, educando nuestra voluntad, preparando nuestro corazón para pruebas mayores. No nos engañemos, la vida cristiana nunca fue anunciada como fácil. Cristo mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Pero también nos dejó una promesa: tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y esa victoria se manifiesta en su vida cuando usted decide no entregar su corazón al miedo, a la ansiedad, a la desesperación, cuando elige día tras día alabar al Padre por su bondad, por su presencia, por su amor que no falla. Y aquí llegamos a algo esencial: la verdadera alabanza está profundamente unida a la humildad. Alabar es reconocer que todo es don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada ni podemos nada. El demonio padre de la soberbia no soporta esta humildad, huye de ella como la noche huye del amanecer. Mientras vivamos creyendo que merecemos más, que podemos solos, que nuestros planes son mejores que los de Dios, permaneceremos vulnerables, porque el orgullo cierra la puerta a la gracia y aunque aparenta fortaleza por dentro nos deja frágiles. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza divina, cuando nos humillamos de verdad, no de boca para afuera, sino desde lo profundo, entonces Dios nos levanta, nos exalta, nos cubre con su protección. Y la alabanza se vuelve la respiración natural de esa humildad. ¿Se han dado cuenta de que cada acto de alabanza es en realidad una declaración profunda de humildad y confianza? Cuando usted alaba, querido amigo, no está repitiendo palabras vacías, está diciendo con toda su alma: tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio y yo todavía estoy aprendiendo. Tú eres poderoso y yo conozco mis límites. Pero confío en ti, me abandono en tus manos, dependo de tu amor. Y en esa entrega que muchos confunden con debilidad, se esconde la fuerza más auténtica que un ser humano puede tener, porque quien se rinde a Dios nunca será derrotado por el mal. Quien pone su vida en las manos del Señor no camina hacia la derrota, sino hacia la victoria más profunda, la victoria del corazón transformado. Permítanme contarles algo que presencié hace algunos años. Vi a una pareja que estaba al borde de romperse. No llegaban a ese punto por un solo problema, sino por la acumulación silenciosa de heridas que nunca hablaron. Resentimientos que guardaron como armas, decepciones que se fueron sedimentando día tras día. En esa casa se respiraba un ambiente pesado, tenso, casi imposible de soportar. Aunque seguían bajo el mismo techo, vivían separados en el alma. Sin embargo, todavía quedaba en ellos una chispa de fe pequeña, casi apagada, pero suficiente para que Dios pudiera trabajar. Y un día alguien les sugirió algo que sinceramente a cualquiera le habría parecido absurdo. ¿Por qué no comienzan a alabar juntos cada noche antes de dormir? Ellos no tenían ganas, no estaban en paz, apenas podían mirarse a los ojos sin recordar lo que el otro había dicho o hecho, pero aceptaron el desafío, no por emoción sino por obediencia, no porque todo estuviera bien sino porque en el fondo sabían que solos ya no podían más. Y así, con el corazón cerrado, con la voz áspera, con la resistencia propia de quienes están heridos, empezaron. Todas las noches, aunque durante el día apenas se hablaran, se arrodillaban juntos. Y ahí, en ese gesto simple y valiente, daban gracias a Dios. No por grandes milagros, sino por lo esencial: la salud, los hijos, el techo sobre sus cabezas, la oportunidad de intentarlo de nuevo. Y queridos amigos, lo que sucedió después fue un milagro silencioso, casi imperceptible al principio. La alabanza comenzó a ablandar lo que estaba endurecido. La gratitud empezó a abrir grietas por donde entraba el perdón, y la presencia de Dios, invocada noche tras noche con perseverancia, comenzó a sanar las heridas que ellos ya creían incurables. No fue rápido, no fue mágico, no fue fácil, pero sí fue real. Hoy esa pareja tiene un matrimonio restaurado, no porque pretendan que los problemas nunca existieron, sino porque aprendieron a colocar a Dios en el centro. Aprendieron a alabar juntos, a confiar juntos, a llorar y reconstruir juntos. Queridos amigos, esta es la fuerza de la alabanza que persevera, la alabanza que no se rinde, la alabanza que continúa incluso cuando los ojos no ven resultados.
la alabanza que sostiene cuando el corazón flaquea. ¿Y sabe por qué tiene tanto poder? Porque nos obliga a reconstruir nuestra vida no sobre la arena movediza de los sentimientos que cambian, que engañan, que suben y bajan como la marea, sino sobre el fundamento firme de la fe. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación, ahí es donde Dios actúa con mayor libertad. Por eso hoy le pregunto, querido amigo, ¿qué pasaría en su vida si usted comenzara a alabar incluso en medio de la tormenta? ¿Qué heridas comenzarían a sanar? ¿Qué relaciones podrían ser restauradas? ¿Qué cadenas se romperían? La victoria no. Siempre llega cuando usted la espera, pero siempre llega a quien persevera con el corazón abierto. No deje que el cansancio le robe lo que Dios quiere edificar en usted. Alabe, confíe, entréguese, porque ahí, justo ahí, comienza la victoria. Al contemplar todo el camino recorrido, descubrimos una verdad constante: la alabanza no es solo un canto, sino una elección espiritual, el aliento mismo de un corazón que deposita toda su confianza en Dios. Es esa elección la que derrota los planes del mal, no mediante una fuerza ruidosa, sino a través de la firmeza silenciosa de un corazón humilde. El mensaje central de hoy es muy claro: el enemigo no teme tus emociones, teme tu obediencia. No tiembla ante un canto fuerte, pero se estremece cuando te ve decir: Señor, yo creo, incluso con los ojos llenos de lágrimas. Esa es la verdadera victoria espiritual, el lugar donde la fragilidad humana es sostenida por aquel que es fuerte. Ahora te invito a hacer una pausa y revisar tu interior. En los días difíciles elijo quejarme o confiar. En mis heridas doy espacio a la amargura o permito que la alabanza abra el camino hacia la sanación. Y en la vida cotidiana estoy dejando que Dios sea el Señor de la casa de mi corazón. Te invito a orar conmigo. Padre amado, te entrego todas mis cargas, todos mis miedos y todo aquello que no comprendo. Transforma mi corazón en un lugar lleno de gratitud y alabanza. Concédeme la gracia de creer, de amar y de mantenerme firme en toda circunstancia. Amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, dar un me gusta, compartir con alguien que necesite luz y no olvides suscribirte al canal para seguir caminando juntos en este viaje de fe. Nos vemos en la próxima parte, donde Dios seguirá abriendo nuevas puertas para tu alma. Querido amigo, queridos amigos, antes de comenzar quiero invitarle a hacer algo sencillo. Piense en su hijo. Piense en su rostro, en sus luchas, en sus silencios, en aquello que no dice pero que usted como madre o como padre sí percibe. Porque esta predicación no es teoría, es vida. Y quizá esta noche Dios quiera hablarle directamente al corazón acerca de ese hijo que tanto ama. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar qué sucede realmente en el mundo espiritual mientras su hijo duerme? ¿Ha considerado que la noche, ese momento en que todo parece silencioso, puede ser precisamente cuando las fuerzas del mal intentan actuar con más intensidad? Porque aunque su hijo ya sea adulto, aunque viva lejos, aunque aparente estar bien, el mundo espiritual no respeta distancias ni edades. Un hijo siempre será una extensión del alma de su madre, del corazón de su padre. Y por eso, querido amigo, cuando usted siente que su hijo lleva una carga que no sabe explicar, cuando nota que lucha contra enfermedades, contra vicios, contra fracasos repetidos, o simplemente contra un cansancio existencial que le roba la fe, no es imaginación. Usted ve algo real, su alma percibe una batalla que él no sabe nombrar. Y quizá usted se pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo si ya no está bajo mi techo? ¿Cómo puedo ayudarle cuando ni siquiera quiere hablar del tema? Déjeme decirle algo con mucha claridad: la oración de un padre y sobre todo de una madre tiene un poder que usted todavía no alcanza a medir. Hay oraciones que levantan muros, que iluminan caminos, que rompen cadenas invisibles y que tocan el corazón de Dios de una manera que ninguna otra oración puede lograr. Hoy quiero compartir con ustedes 3 oraciones nocturnas que deben rezarse antes de dormir. Oraciones que he visto transformar hogares, devolver la paz, restaurar hijos alejados y proteger almas que estaban en serio peligro espiritual. Estas 3 oraciones que voy a enseñarle no son fórmulas mágicas ni palabras bonitas para repetir sin pensar. Son un acto de entrega, de protección, de intercesión verdadera. No importa si su hijo es un niño pequeño o un adulto con su propia familia. Un hijo nunca deja de necesitar la intercesión de sus padres, nunca. Y permítame decirle algo más, algo que a veces pasamos por alto. La última de estas 3 oraciones es la más poderosa, la que tiene la capacidad de evitar tragedias, alejar influencias destructivas y sanar heridas profundas que ni su propio hijo reconoce que lleva dentro. No se la pierda, querido amigo. Puede convertirse en la diferencia entre años de angustia y un nuevo comienzo para su hijo.
Si mientras Messi siente que Dios le está hablando directamente, le invito a hacer algo sencillo pero profundo, escriba: entrego a mi hijo a Dios. Escríbalo como un acto de fe, escríbalo como una oración silenciosa, escríbalo como quien deposita un tesoro en manos seguras. Antes de compartir con ustedes las 3 oraciones que pueden cambiar el destino espiritual de sus hijos antes de dormir, necesito que comprendan algo muy importante. La batalla espiritual no se libra solo en lo visible. Hay momentos, especialmente en la noche, cuando todo parece tranquilo, en que nuestra fe y nuestras oraciones pueden influir en realidades que no vemos con los ojos, pero que el Señor sí ve con gran claridad. Imagina, querido amigo, el cielo recibiendo tu súplica. Imagina el rostro de tu hijo iluminado por una luz invisible, aunque él no lo note. Imagina las cadenas espirituales rompiéndose como si fueran de humo. Eso es lo que puede provocar una oración hecha con fe, hecha desde el corazón. Pero antes de revelarte esas oraciones, déjame mostrarte por qué esto es tan real. ¿Por qué no es una idea mística sin base, sino una verdad profunda del Evangelio? Permítanme hablarles primero de Santa Mónica, una mujer cuyo nombre resuena en la historia de la Iglesia como un modelo de oración perseverante por sus hijos. Santa Mónica no fue una figura lejana ni un personaje inventado. Fue una madre concreta que amó con un amor incansable y que oró muchos años por la conversión de su hijo, el joven Agustín, quien se perdió en caminos oscuros, lejos de Dios, y finalmente fue traído de vuelta al Señor por la constancia de la oración de su madre. Su vida nos enseña que ninguna oración de una madre por su hijo es en vano, que el amor y las lágrimas sinceras que se elevan al cielo tienen poder ante los ojos de Dios. Y recuerden también la historia de Daniel en el foso de los leones, un relato bíblico que nos habla de fe, de fidelidad y de protección divina. Daniel no dejó de orar incluso cuando una ley injusta lo puso en peligro de muerte. Él oró fielmente y Dios protegió su vida en medio de la noche más oscura, cerrando la boca de los leones y demostrando que Dios responde a la fe persistente de quienes confían en Él sin importar la circunstancia. Estas historias no son cuentos de hadas, son testimonios vivos de que Dios quiere escuchar y responde a la oración que nace de un corazón que ama con fidelidad y entrega. Ahora bien, querido amigo, quizá tú estás aquí porque tu corazón se estremece cuando piensas en tu hijo. Tal vez lleva una carga que no sabes explicar, tal vez parece alejado de Dios, o quizá enfrenta decisiones, tentaciones, heridas que parecen no tener fin. Puede que te preguntes, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo cuando ni siquiera está cerca? Querido amigo, te digo con toda certeza, la oración tiene poder. Y la oración hecha con fe puede crear una muralla espiritual alrededor de tu hijo, incluso a distancia. Las 3 oraciones que compartiré contigo no son fórmulas mágicas ni palabras vacías que se repiten por costumbre. Son oraciones de intercesión, palabras que conectan directamente con el corazón de Dios y cuando se hacen con autenticidad pueden disolver fuerzas que actúan en lo invisible y traer restauración, liberación, paz y vida. Antes de recitar cada oración, quiero que entiendas el propósito espiritual detrás de ellas, porque cada palabra tiene una función única en la lucha espiritual, una para la protección, otra para la sanación interior y la tercera para la conversión verdadera del corazón. Querido amigo, ahora te pregunto, ¿estás listo para asumir una misión que el cielo ve con gran seriedad? Porque cuando escuches estas oraciones, tu forma de interceder cambiará para siempre. El poder de tu fe desatará fuerzas espirituales que antes parecían inalcanzables. Te invito ahora a respirar hondo, a cerrar los ojos por un momento y a abrir tu corazón ante Dios listo para recibir estas palabras que Él ha preparado para ti y para tu hijo. Primera oración, consagración de su hijo al corazón de María. Querido amigo, esta primera oración no es solo una súplica, es un acto de entrega, de abandono confiado. Imagínalo como si tomara a su hijo entre sus brazos cada noche y lo colocara amorosamente en el corazón inmaculado de María, como lo hizo San José con el niño Jesús bajo su cuidado. Oración de consagración. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, en esta noche consagro a ti el nombre de mi hijo. Mencione su nombre con profunda fe. Te lo entrego bajo tu manto de amor divino. Protégelo con tu luz, cubre su mente, su cuerpo y su espíritu. Que ningún mal lo toque, que ninguna oscuridad pueda perturbarlo. Oh Madre amorosa, acompáñalo esta noche y cada noche. Amén. Esta oración no es una palabra vacía. Es poner a su hijo en manos maternales ante el Padre como alguien que sabe que la Madre protege con amor incluso antes de que sepamos pedir. Eso crea un muro invisible de luz alrededor de su hijo y cada noche que lo haga más firme se vuelve esa muralla. Segunda oración. Oración de perdón y liberación interior. Querido amigo, muchos de los males que nos aquejan y los que aquejan a nuestros hijos no son visibles.
Vienen de heridas del pasado, rencores escondidos, cargas que la vida les dejó cuando eran pequeños o incluso cosas que ni ellos mismos saben que llevan dentro. Y aquí entra una oración que puede sanar lo que está oculto en lo profundo del corazón. La oración del perdón no es una simple frase bonita, es una operación espiritual profunda. Oración de perdón y liberación. Señor Jesús, esta noche te presento mi corazón de padre, madre. Si mi hijo lleva hondas heridas, culpas que no entiende, sombras que lo alejan de ti, aquí los traigo ante ti. Yo lo perdono por todo lo que lo ha herido. Y te pido, Señor, que él también me perdone si alguna vez lo hemos lastimado sin saberlo. Donde hay oscuridad, enciende tu luz. Donde hay nudo en su corazón, desátrelo con tu misericordia. Por tu amor y tu sangre preciosa, límpialo, sánalo, libéralo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración entra en los pasadizos más secretos del alma, donde muchas veces las heridas permanecen sin ser nombradas. Usted, querido amigo, le está diciendo a Dios: tomo la responsabilidad espiritual por este hijo ante ti. Eso toca lo invisible y trae sanación profunda. Querido amigo, hemos comenzado con 2 oraciones que ya han movido el corazón de Dios en tantas vidas. La primera protege, la segunda sana lo oculto. Si sigue conmigo en el próximo segmento, entraremos en la tercera oración, la que no solo protege ni sana, sino abre los caminos de fe y libertad espiritual para su hijo en esta noche y cada noche. Porque Dios no quiere que vivamos aterrorizados. Dios quiere que su misericordia baje sobre su casa, su familia y su descendencia. Y si esta palabra ha tocado su alma, si ha encendido su esperanza, entonces permanezca conmigo, porque aún hay más luz por derramar en su espíritu. La tercera oración, la que salva, la que he visto transformar noches oscuras en amaneceres de gracia, es la oración de intercesión contra los lazos espirituales que oprimen el alma de un hijo. Esta es la oración más fuerte, la más directa, la que se enfrenta cara a cara con todo aquello que pretende destruir lo que usted más ama. Muchos hijos, aunque parezcan tranquilos por fuera, por dentro están atrapados en cadenas invisibles, amistades tóxicas que los arrastran, decisiones equivocadas que abrieron puertas peligrosas, heridas que no saben nombrar, vicios que los seducen, cargas familiares que arrastran sin entender por qué. Y yo he escuchado a tantas madres preguntarse: Padre, ¿por qué mi hijo no puede salir de esto? ¿Por qué si oro, si clamo, parece que nada cambia? Querido amigo, la respuesta no siempre es sencilla, pero sí es cierta. Hay batallas espirituales que solo se rompen con una oración hecha con autoridad, dicha de rodillas, dicha con el corazón desgarrado y la fe firme. Cuando una madre intercede así, cuando invoca el cielo con lágrimas, con nombre y con propósito, todo infierno tiembla. No lo digo como metáfora, lo digo porque he visto vidas cambiar cuando una madre decidió orar, no desde el miedo, sino desde la autoridad que Dios le dio. Y para esta tercera oración le voy a pedir algo especial. Rece con las manos extendidas de rodillas, pronunciando el nombre de su hijo en voz clara, sabiendo que la luz de Cristo no es teoría, es fuerza viva que actúa. Y así debe orarse: en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel, defensor contra toda oscuridad, y de Santa Mónica, modelo de oración maternal perseverante, por la presente declaro que mi hijo, por favor indique el nombre de su hijo, queda liberado de todo lazo espiritual maligno. Con la autoridad que Dios me ha dado, rompo toda influencia contraria, toda palabra dicha contra su vida, toda mentira que intente confundirlo, toda tristeza que quiera apagarlo, todo vicio que busque atraparlo. Que toda sombra se retire, que todo espíritu de destrucción sea expulsado de su camino. Invoco la sangre de Cristo sobre su mente, su corazón, y cada paso que dé, Él pertenece a Dios. Él ha sido llamado para la luz. Él será libre. Amén. Queridos amigos, créanme cuando les digo que una oración como esta rezada por la noche tiene una fuerza que supera 1000 palabras dichas durante el día. Porque el enemigo actúa en silencio, pero el clamor de una madre rompe cualquier silencio espiritual. Y ahora le pregunto: ¿cuántas noches han pasado sin que usted supiera que tenía este poder en sus manos? ¿Cuántas veces su hijo se fue a dormir sin esta cobertura espiritual que podía haberlo protegido en los momentos más oscuros? Pero ahora lo sabe. Y cuando uno sabe, ya no puede vivir igual. Nada será como antes porque usted ha recibido una misión. Su oración es un escudo, su fe es un muro, su voz es una lámpara en la noche. Estas oraciones no son un recurso ocasional. Deben convertirse en un acto diario tan natural como cerrar la puerta de casa o dar un beso de buenas noches. Porque esto no es solo protección, es vocación. Es sacerdocio materno y paterno. Y una madre o un padre que ora con fe puede salvar no solo a su hijo, sino a generaciones enteras.
Usted me escuchó hablar de 3 oraciones. Yo mismo he visto cómo la consagración al Inmaculado Corazón de María se convierte en un escudo invisible alrededor de un hijo. Cómo una oración auténtica de perdón tiene la fuerza de sanar heridas profundas que el propio hijo no reconoce. Cómo una súplica hecha desde el alma rompe lazos que atan a la tristeza, al vicio, al alejamiento de Dios. Querido amigo, ahora ese poder está en sus manos, y con él una responsabilidad santa: orar con intención, con amor, con disciplina. Porque la oración hecha con prisa, distraída, sin corazón, apaga bendiciones que estaban a punto de descender. A lo largo de los años yo he comprendido algo: el enemigo no teme palabras dichas de memoria, teme una oración que nace del sacrificio de la entrega de un corazón que sangra por amor a su hijo. Cuando una madre ora así, su oración se convierte en un sacerdocio. Es puente entre el cielo y el alma de su hijo. Y si su hijo está lejos de la fe, atrapado en decisiones equivocadas, o siente que hay algo que lo oprime espiritualmente, ahora usted tiene herramientas reales para protegerlo, para sanarlo, para ayudarle a levantarse. Querido amigo, ¿qué debe hacer usted a partir de hoy? Se lo digo con claridad: cada noche antes de dormir, rece estas oraciones nombrando a su hijo. Si él está en casa, tóquelo suavemente mientras ora. Si está lejos, mire su fotografía, piense en su rostro, pronuncie su nombre. Hágalo durante 9 noches seguidas como una novena de amor y sacrificio. He visto tantas veces cómo cuando un padre o una madre se compromete de verdad a orar durante 9 noches con fe, Dios abre caminos que estaban bloqueados. Usted empezará a notar cambios pequeños pero profundos. Su hijo descansará mejor. Habrá una luz distinta en su mirada. Quizá lo llame, quizá le pida consejo espiritual, quizá sienta deseo de regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque su espíritu empieza a despertar cuando una oración perseverante lo rodea desde lejos. Y si en algún momento la duda lo invade, si el cansancio quiere apagar su fe, querido amigo, recuerde una verdad esencial del Evangelio: ore, confíe y no se angustie. La preocupación no mueve montañas, la fe sí. Dios escucha su oración, Dios conoce su dolor y no está solo en esta misión, el cielo entero camina a su lado. Ahora cierre un momento sus ojos e imagine algo conmigo. Imagine a su hijo liberado de toda opresión espiritual. Imagine su casa llena de paz. Imagine verlo transformarse desde dentro como si una luz nueva comenzara a nacer en él. Esto no es teoría, esto es posible. Lo he visto una y otra vez en familias que decidieron creer y actuar. Pero también debo hablarle con firmeza si usted se detiene. Si no pone en práctica esta guía, si deja pasar este momento, todo seguirá igual. El enemigo seguirá acechando. El dolor seguirá creciendo en silencio. Y un día podría preguntarse con tristeza: ¿por qué no hice lo que debía cuando tuve la oportunidad? Querido amigo, no espere más. El momento ideal es ahora. Esta palabra llegó a usted por una razón. Si está aquí es porque Dios quiere que actúe. Y si este mensaje ha tocado su alma y desea seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan su fe, lo invito a permanecer cerca, a no perderse ninguna formación espiritual, ninguna oración que pueda proteger aquello que más ama. No se trata de seguir un canal, se trata de seguir un camino de lucha espiritual, de esperanza, de restauración. Si su corazón lo siente, escriba como acto de fe: mi hijo será libre en el nombre de Jesús. No es un simple comentario, es una declaración profética, es un compromiso delante de Dios. Escúcheme bien, esto no es un desafío cualquiera. Es una batalla espiritual, un camino que solo pueden recorrer aquellos que creen que la oración tiene poder, que saben que cuando un padre intercede con fe, los cielos se conmueven y el mal retrocede. Por eso hoy quiero preguntarle directamente, con la sinceridad de un pastor que conoce el peso de estos combates: ¿es usted una de esas madres, uno de esos padres que aman hasta el alma? Si su corazón respondió que sí, entonces preste mucha atención. Durante los próximos 9 días antes de dormir, usted recitará 3 oraciones que han sido luz y escudo para incontables familias. Una oración de consagración al corazón de María, una oración de perdón interior que rompe cadenas invisibles y una oración de intercesión contra todo lazo espiritual que oprima a su hijo. No son palabras frías, no son fórmulas vacías, son un camino de fe. Un acto de amor pronunciado con el nombre de su hijo en los labios, con intención, con ternura, con esa fuerza interior que solo tiene una madre que ama o un padre que no se rinde. Si su hijo duerme en casa, querido amigo, acerque suavemente su mano a su cabeza y bendígalo mientras pronuncia estas oraciones.
Si vive lejos, tome una fotografía suya, mire su rostro por un instante, entréguelo al cielo y ore igual. Pero le suplico algo, no se salte ni un solo día. Este ciclo espiritual es completo, es profundo, y aquellos que lo cumplen hasta el final son testigos de cómo el cielo comienza a moverse. Y quiero pedirle algo más, algo que hará que esta cadena de gracia se vuelva todavía más poderosa durante estos 9 días. Ofrezca un pequeño sacrificio. No hablo de algo dramático, hablemos de algo real, sencillo, pero nacido del amor. Tal vez un ayuno ligero, tal vez renunciar a algo que le gusta, quizás levantarse 10 minutos antes para rezar un rosario con calma. No es el tamaño del sacrificio lo que abre las puertas del cielo. Es la intención, es el amor con que usted lo ofrece. Querido amigo, siempre he dicho que las madres y los padres que sufren por sus hijos y ofrecen ese sufrimiento a Dios, atraen gracias que ninguna oración tibia podría alcanzar. Y ahora le pregunto con toda sinceridad, ¿está dispuesto a luchar por su hijo, a hacer lo que muchos no hacen, para recibir lo que muchos no reciben? Si su corazón está diciendo sí, entonces acepte este llamado, pero no lo haga por mí. Hágalo por él, por ella, por ese hijo que necesita una intercesión verdadera. Y si hoy se compromete con esta misión, escríbalo como un acto de fe. Acepto este reto por mi hijo. Ese comentario no es un adorno, es un sello espiritual, una declaración pública que el cielo escucha y registra. Ahora déjeme decirle lo que sucede cuando alguien cumple fielmente este desafío. Al principio las señales pueden parecer pequeñas, un gesto inesperado, una palabra distinta, un cambio de actitud que usted no había visto en mucho tiempo, pero luego, querido amigo, luego vendrá lo que parecía imposible. Se abrirán puertas que estaban cerradas, se romperán vicios que parecían indestructibles, se restaurarán relaciones heridas y sobre todo el alma de su hijo comenzará a rodearse de una luz que usted mismo sentirá. Pero atienda bien, el enemigo intentará distraerlo, hará que usted olvide, que posponga, que se rinda. ¿Por qué? Porque el mal sabe que una madre de rodillas es más fuerte que cualquier demonio de pie y que un padre que ora con fe desarma fuerzas que ningún otro poder humano puede vencer. Por eso empiece hoy. Hoy mismo, ahora. No diga más tarde, porque el más tarde es la trampa del mal. El ahora es la voz del Espíritu. Tome su rosario, busque un rincón tranquilo de su casa, cierre los ojos y comience. Y si de verdad ama a su hijo, no guarde esta misión solo para usted. Compártala con 3 madres que conozca, con 3 padres que estén cargando un dolor similar. Imagine por un momento lo que sucede cuando miles de madres rezan juntas cada noche por sus hijos. Imagine el ejército espiritual que se levanta. Imagine el estruendo que esto provoca en el cielo. Si usted quiere ver crecer esta cadena de gracia, compártala con quienes necesitan esperanza. Hágalo llegar a su grupo de oración, a su hermana, a su vecina. Lleve adelante esta misión que el cielo le confía hoy. Querido amigo, queridos amigos, permítanme acompañarlos en este momento tan sagrado. Como sacerdote he visto miles de corazones levantarse en oración por sus hijos, y sé que cuando un padre o una madre se coloca delante de Dios con el alma abierta, el cielo entero presta atención. Hoy quiero guiarle en una oración profunda, una oración que no nace de la teoría, sino de la vida, de la fe y del amor que usted siente por su hijo. Por eso le pido que antes de pronunciar cualquier palabra se disponga interiormente, respire hondo, cierre los ojos, deje por un instante el ruido de la casa, las cargas que trae del día, las preocupaciones del mañana. Ahora, en este preciso momento, está usted, su corazón y Dios. Nada más. Ponga delante de usted el nombre de su hijo. Imagine su rostro, imagine su descanso, imagine su alma envuelta en paz. Y ahora, querido amigo, rece conmigo con fe, con una confianza total, con el corazón completamente abierto. Señor Jesús, en esta noche te entrego a mi hijo, no solo sus caminos, no solo su salud, sino lo más valioso que poseo, su alma. Guárdalo, Señor, protégelo de todo mal visible e invisible. Líbralo de la oscuridad que no sabemos nombrar, de los peligros que otros no ven, de las heridas que Él mismo esconde en silencio. Envía a tus ángeles alrededor de su vida como un muro de luz. Y si hay algún dolor escondido, tócalo con tu amor sanador. Si hay algún lazo que lo detiene, rómpelo con tu poder. Si se ha alejado de ti, tráelo de vuelta con tu misericordia que nunca se cansa. Señor, esta noche consagro a mi hijo en cuerpo, alma y espíritu. Él te pertenece. Te lo entrego con confianza absoluta. Cuídalo mientras duerme, ilumina su mente mientras sueña y transforma su vida con tu presencia. Amén. Ahora, querido amigo, permanezcamos unos segundos en silencio. Sienta cómo la paz de Dios envuelve esta habitación. Sienta cómo su propia alma se serena. Cuando una madre, cuando un padre ora con fe auténtica, el cielo no permanece indiferente.
El cielo se inclina, escucha, recibe. Quizá usted nunca se dio cuenta, pero cada lágrima sincera que ha derramado, cada palabra dicha desde el dolor, cada súplica nocturna, todas han sido registradas por Dios. Ninguna se ha perdido, ninguna. Pero hoy ha aprendido a orar de un modo nuevo, más profundo, más consciente, más transformador. A partir de ahora la vida de su hijo puede estar cubierta por una luz distinta, porque usted ha decidido levantarse en oración, porque ha decidido ser la centinela espiritual de su alma. Y nunca lo olvide, mientras haya una madre de rodillas, habrá hijos de pie. Mientras haya un padre que ora, habrá puertas que el mal no podrá cruzar. Mientras exista una oración verdadera, la oscuridad retrocede. Mientras haya fe, Dios actúa. Que el Espíritu Santo le fortalezca, que la Virgen María le acompañe en este camino de intercesión, y que el ejemplo de Santa Mónica, esa madre que oró hasta ver a su hijo convertido y transformado, inspire su corazón cada noche, recordando que ninguna oración hecha por amor queda sin respuesta. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que su hijo permanezca siempre bajo la luz del cielo. Amén.